En las brutales matemáticas de la guerra moderna, Ucrania enfrentó una ecuación imposible desde el primer día, intentando derrotar a una fuerza militar casi 10 veces mayor, con dramáticamente menos recursos, equipo y personal. Por eso Ucrania tuvo que avanzar en el departamento de tecnología y desarrollar varios escuadrones de drones que se volverían fundamentales para mantener la llamada línea de drones. Una línea que va justo detrás de la línea del frente para crear la última resistencia, donde las fuerzas rusas no podrían cruzar sin sufrir daños significativos o una destrucción completa. Y es ahí donde el Regimiento 427 RAROG ha surgido como uno de los escuadrones de drones ucranianos de mejor rendimiento. Con un enfoque de tormenta de fuego sin piedad, RAROG ha sido desatado sobre los invasores rusos para llover condenación desde arriba. Ahora, detrás de la existencia de RAROG yace la capacidad de Ucrania para improvisar, adaptarse y superar obstáculos insuperables. Y la pura desesperación, ingenio y obstinación de sus soldados para ver la guerra hasta su fin. Y, según RAROG, ese final no ocurrirá con un alto al fuego. Así que aquí está una mirada más cercana a lo que hace funcionar a uno de los escuadrones de drones más mortíferos de Ucrania y cómo llegó la guerra a este punto. El viaje de Ucrania, desde ser un novato en la guerra de drones hasta convertirse en un líder mundial, no comenzó en laboratorios militares, sino en garajes civiles, tiendas de hobbies y talleres voluntarios en todo el país. Al inicio de la guerra, Ucrania poseía 7 fabricantes de drones domésticos relativamente pequeños y prácticamente ninguna doctrina militar de drones. Uno de los exitosos ataques de combate vista en primera persona fue documentado desde julio 2022. El ejército utilizó un cuadricóptero de carreras modificado, equipado de manera improvisada con explosivos, para lanzarlo a posiciones rusas. En ese momento, ni siquiera había escuadrones de drones dedicados con el grupo Signum, que hizo el video compuesto principalmente por voluntarios. Este comienzo crudo pero efectivo estableció la plantilla que Ucrania escalaría a niveles industriales. La formación del batallón RAROG en abril 2023, entre otros 4 escuadrones de drones que operaban a lo largo del frente, demostró que Ucrania reconocía la guerra de drones no solo como una necesidad táctica, sino como una de las pocas formas de revertir una marcada desventaja numérica. Comenzando con cuadricópteros civiles DJI Mavic, modificados para soltar explosivos improvisados, principalmente granadas de mano, atadas con cables al pequeño cuerpo del dron. Los operadores ucranianos avanzaron rápidamente a plataformas, vista en primera persona construidas con un propósito específico, que transportaban armamento sofisticado. La transición de soltar granadas a transportar ojivas lanzagranadas propulsado por cohete, Seven RKJ-3, granadas antitanque y cargas fabricadas a medida, reflejó el enfoque sistemático de Ucrania para armar la tecnología civil. Pero incluso entonces, las técnicas reales no cambiaron mucho. La fuente de la ordenanza era una de 3 opciones distintas. 1. Ucrania tenía un suministro constante de armamento de la era soviética, ya que técnicamente era una de las naciones más avanzadas militarmente en el momento del colapso de la Unión Soviética, heredando la segunda mayor parte del arsenal soviético. Esto incluía minas antitanque y granadas, siendo las primeras descritas como llegando a los fabricantes de drones de primera línea por camiones llenos. En segundo lugar, aunque Rusia ha podido avanzar lentamente pero con seguridad en territorio ucraniano, eso no significa que el frente nunca retrocedió. Una contraofensiva ucraniana exitosa significó una interrupción en la ofensiva rusa, lo que potencialmente permitió a las fuerzas ucranianas tomar algunos de los suministros de Rusia junto con los prisioneros. Y en tercer lugar, las donaciones de la OTAN se hicieron desproporcionadamente del mismo tipo de equipo que Ucrania ya había desplegado, incluyendo municiones, misiles y bombas. Y, sin importar la fuente, Ucrania adaptó cualquier suministro militar adecuado que recibió para que se ajustara a sus drones. En una entrevista en video con United 24, una plataforma dirigida por el gobierno de Ucrania, un medio de comunicación, se mostró a soldados en RAROG cortando manualmente las bombas para extraer la carga explosiva que se montaría en el dron. La razón para usar métodos manuales en lugar de una extracción mecanizada era relativamente simples. Las taladradoras o amoladoras pueden lanzar chispas contra el metal de la carcasa, lo cual puede ser suficiente para activar el explosivo volátil y detonar la bomba prematuramente, matando al soldado. Por lo tanto, los soldados del escuadrón de drones ucranianos están literalmente jugando con sus propias vidas cada vez que necesitan modificar una bomba y preparar un dron para un ataque. Pero el riesgo puede valer muy bien la pena. Entre los 5 escuadrones de drones dedicados RAROG,
ha sido constantemente destacado en las publicaciones de redes sociales ucranianas a través de sus ataques con drones vista en primera persona en el equipo y personal de Rusia, demostrando cuán importantes y efectivos pueden ser los ataques con drones en la guerra moderna. De hecho, el éxito de estos escuadrones de drones es una de las principales razones por las que la industria de drones de Ucrania ha explotado prácticamente con innovación y capacidad de producción. Ahora, al inicio de 2024, el Ministerio de Defensa de Ucrania sugirió que la producción nacional era de alrededor de 20.000 drones mensuales. A principios de 2025, ese número saltó a más de 200.000, representando un aumento de 10 veces, impulsado por la necesidad del campo de batalla. Además, el país pasó de tener solo 7 proveedores a una red distribuida de más de 500, con una variedad de empresas financiadas por el gobierno y operaciones voluntarias, creando drones improvisados para uso inmediato. Toda la red de productores de drones está respaldada por el gobierno a través del sistema Delta, un innovador sistema de recopilación y procesamiento de información que recopila datos en todas las ramas y unidades del ejército. Delta permite a RAROG comunicarse y colaborar con otros escuadrones de drones para lograr la máxima cobertura en el frente y proporcionar mayores capacidades de vigilancia y ataques aéreos de corto alcance. Pero incluso sin estas herramientas, RAROG es una fuerza a tener en cuenta por sí misma. RAROG es uno de los 5 escuadrones de drones que se incluirán en el recientemente anunciado y altamente secreto proyecto de la línea de drones de más de 100 millones 10. La promoción refleja el excepcional rendimiento de la unidad en el campo de batalla, que ha sido documentado en las redes sociales y en videos cortos publicados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Incluso basándonos en una visión general limitada de los éxitos de RAROG, hay muchos objetivos vitales que se ha demostrado que el escuadrón ha alcanzado. El principal entre estos es el T-90M, que supuestamente es el tanque de batalla principal ruso más moderno y defensible que está en producción activa. RAROG dañó gravemente el tanque al embestirlo con 2 drones, con el primero incapacitando el vehículo y el segundo impidiendo que los operadores evacuaran. Pero quizás los informes más noticiables que rodean a RAROG involucran que este destruyó tanques de la era soviética, como el T-62. Estos tanques estaban cubiertos con una malla protectora que estaba diseñada para enredar el dron antes de que pudiera golpear el chasis. RAROG respondió enviando múltiples drones a un solo tanque, lo cual seguía siendo altamente eficaz en términos de costos y materiales. Estos tanques fueron la primera señal de que los drones podían destruir de manera barata y efectiva los tanques rusos más antiguos, que solo se desplegaban porque eran menos costosos de mantener y reparar. El mismo informe de noticias que cubrió la destrucción de los T-62 mencionó eso. El escuadrón logró establecer récords con 4 tanques y 3 vehículos de apoyo a la infantería, vehículo de combate de infantería, 2 en un solo día. Otro informe incluyó la destrucción de un vehículo blindado BPM-97 Mistral, que solo se documentó 5 veces durante 40 meses de guerra. Se informa que el BPM-97 sufre problemas de producción significativos, y su presencia en el frente fue otro indicador de que Rusia estaba lanzando todo menos el fregadero a Ucrania. Los drones también son capaces de destruir las propias fuerzas de drones de Rusia. Al llevar palos, ramas o incluso redes, un dron puede acercarse a un enemigo desde arriba y desactivarlo o desviarlo de su curso con su rango y masa añadidos. Ahora, más allá de eso, RAROG también ha publicado videos de sus drones volando directamente hacia los soldados rusos en el campo abierto o los bosques que rodean la línea del frente. Las desgarradoras imágenes muestran a los soldados intentando disparar, huir o incluso desesperadamente golpear un dron entrante a pocos pies del soldado. La señal con el dron se pierde, lo que sugiere que su carga explosiva fue detonada. La cantidad de metralla expulsada a través de eso prácticamente pulveriza el cuerpo humano, incluso a través de capas protectoras estándar, asegurando casi por completo una muerte rápida pero desordenada. Si se realiza un ataque contra un grupo, la tasa de supervivencia aumenta con la distancia. Incluso entonces, 1 o 2 drones probablemente sean suficientes para causar estragos en una formación rusa tradicional en o cerca del frente. Esta crueldad al matar soldados no es única de los operadores de drones RAROG, pero es una de las principales formas en que Ucrania ha podido reducir el número de bajas de sus propias tropas a lo largo del conflicto. Mientras que las estadísticas sugieren que Rusia ha perdido más de 1 millón de soldados, incluyendo tanto muertes como heridos. Las escalas y porcentajes involucrados trabajan a favor de Rusia, al menos en la superficie.
Después de todo, se estima que Rusia tiene 140 millones de personas. Por otro lado, una estimación optimista de la población de Ucrania es de alrededor de 40 millones de personas, mientras que las estimaciones más conservadoras y realistas, que incluyen la rápida tasa de emigración, reducen ese número a entre 25 y 30 millones. Y las bajas de Ucrania se han mantenido en secreto por una buena razón, pero se estima que son al menos 500.000 de personas. Como tal, Ucrania ve a los drones como una forma racional de reducir las pérdidas totales del país. El éxito de RAROG, al eliminar objetivos militares clave y atravesar batallones enteros, probablemente refuerza completamente esa idea. Con esto en mente, vale la pena examinar el tipo de armas y equipo que RAROG tiene a su disposición para sus misiones de drones de corto alcance. Lo que hace a RAROG tan aterrador para Rusia es el hecho de que el batallón no se basa en solo un tipo de dron. En cambio, se le ha dado acceso a todo el arsenal de Ucrania, abarcando varias generaciones de máquinas de matar. Piénsalo como una caja de herramientas mortal, donde cada herramienta está diseñada para resolver un problema ruso específico. Su pan y mantequilla son los cuadricópteros de carreras comerciales modificados mencionados anteriormente, pero vamos a especificar qué significa realmente modificado. RAROG toma drones de carreras de 7 y 10 pulgadas, del mismo tipo que los adolescentes usan para competencias, y los fotógrafos para tomas aéreas, y los convierte en bombas voladoras. Las plataformas más grandes pueden llevar hasta 11 libras de explosivos o una mina pequeña. Ese es un peso suficiente para una cabeza de guerra lanzagranadas propulsado por cohete 7, proyectil granada 7VL, que puede atravesar 1,5 pies de armadura. Pero aquí es donde realmente brilla la ingeniosidad ucraniana. Las granadas antitanque, Rushnaya, Kumulativnaya, Granata, 3 estos distribuidores de muerte del tamaño de una botella de vino, fueron diseñados originalmente en 1950, para que los soldados literalmente las lanzaran a los tanques enemigos. En aquellos días era equivalente a una misión suicida. Los ingenieros ucranianos tomaron estas reliquias soviéticas, añadieron algunas aletas de cola impresas en 3D, y de repente transformaron las granadas de mano en municiones antitanque guiadas con precisión. Si los sujetas a un dron, se convierten en un método de despliegue aéreo bastante aerodinámico y rápido, que puede literalmente caer sobre los tanques. Luego están los drones de la serie Pegas, producidos en Ucrania por Pegasus, volando a 30 a 50 millas por hora, con un alcance operativo de 13 millas. Están diseñados específicamente para llevar ojivas antitanque que pueden penetrar la armadura rusa. Pero Ucrania no se detuvo allí, aceptando cualquier ayuda de los aliados de la OTAN que pudiera obtener. Por ejemplo, Lituania se adelantó con drones Shepak que son verdaderos monstruos. Capacidad de carga de 11 libras, velocidad máxima de 93 millas por hora y sistemas de imagen térmica. Eso permite a los operadores de RAROG cazar rusos en plena noche. La precisión que logran estos operadores es sinceramente aterradora para cualquiera en el extremo receptor. Hay ataques documentados donde los drones vuelan a través de ventanas y directamente hacia las escotillas abiertas de los tanques. Esa es una precisión a nivel de francotirador a la velocidad de un dron mientras el operador se sienta a kilómetros de distancia en relativa seguridad. Pero para realmente ver de qué están hechas las pesadillas, la serie Vampire, los hexacópteros, merecen atención. Los soldados rusos han apodado a estos Baba Yaga en honor a la bruja de la mitología eslava, y el nombre realmente encaja. Estas bestias de 6 rotores pueden llevar hasta 30 libras de explosivos, a 20 millas de distancia del operador. Con ese peso y alcance, el Baba Yaga puede técnicamente competir con el tradicional howitzer, siendo mucho más difícil de localizar y rastrear hasta el operador. Y justo cuando Rusia desarrolló una contramedida intentando usar inhibidores individuales, Ucrania utilizó los propios desarrollos de Rusia contra ellos. Los drones más nuevos dependen de la colocación de cables de fibra óptica mientras vuelan. El sistema de comunicación analógico evita completamente las técnicas de interferencia tradicionales, al mismo tiempo que potencialmente mejora la calidad de la imagen y reduce el retraso en la transmisión. Es una de las formas en que Ucrania ha logrado cerrar la brecha y superar las capacidades de los drones vista en primera persona de Rusia. Ahora, la amplia gama de drones disponibles apunta a la increíble innovación y velocidad de iteración que Ucrania ha logrado mantener durante los últimos 3 años. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, aprobaron 70 nuevos tipos de municiones para drones solo en 2024. Eso es más de un nuevo tipo de arma cada semana. Compare eso con la adquisición militar tradicional, donde se tarda años en aprobar una nueva ronda de municiones. Lo mismo se puede aplicar a los volúmenes de producción.
Como se mencionó anteriormente, Ucrania estaba produciendo 200.000 drones vista en primera persona cada mes al comienzo de 2025. Eso es más drones de los que la mayoría de los países han producido en toda su historia. Luego, Ucrania presentó estimaciones de que puede adquirir un total de 4.5 millones de drones en 2025, con más del 90% de ello únicamente de producción nacional. Esta producción masiva permite a Ucrania desplegar aproximadamente 15 drones vista en primera persona por milla de línea de frente cada día, estimando que la línea de frente actual tiene 800 millas de largo. Pero hay un número en particular que importa antes que todos los demás. Precio. Un dron vista en primera persona de $500 a $2.000 equipado con una ojiva lanzagranadas, propulsado por cohete de $200, puede destruir un tanque T-90M ruso. Valor $4.5 millones. Esa es una relación de intercambio de costos de más de 5.000 a 1 a favor de Ucrania. Incluso si RAROG pierde 4 drones por cada golpe exitoso, y sus tasas de éxito reales están entre el 20 y el 40%. Por cierto, todavía están ganando la guerra económica por un margen sólido. Y las tasas de éxito de los drones vista en primera persona individuales pueden parecer bajas con una precisión del 20 al 40%. Pero cuando Ucrania está produciendo 200.000 drones al mes, esos fracasos se convierten en un juego de números. Además, cada dron fallido aún obliga a las fuerzas rusas a refugiarse, interrumpe sus operaciones y crea presión psicológica. Aún peor, esos son los drones antiguos. Algunos de los destacados desarrolladores de drones de Ucrania ya han comenzado a implementar inteligencia artificial en ciertas configuraciones de drones. Según las primeras estimaciones, la precisión de las operaciones de drones respaldadas por inteligencia artificial se disparó al 70 u 80%. Donde Ucrania necesitaba 5 drones para atacar un objetivo, ahora necesita la misma cantidad de drones para atacar 3 o 4 de ellos. Las capacidades de guerra económica amenazan con escalar a partir de ahí, a medida que la inteligencia artificial se vuelve más poderosa y rentable para implementar a través de chips del tamaño de un alfiler y modelos existentes. Mientras que los informes iniciales sugieren números pequeños de solo 10.000 drones de inteligencia artificial en comparación con la cifra de 4.5 millones para la adquisición total. Es muy probable que las pruebas continuas conduzcan a una adopción creciente, lo que solo reduce los costos. Después de todo, técnicamente se necesita entrenar al sistema de inteligencia artificial para distinguir las posiciones enemigas de los operadores y equipos amigables. Gracias a la amplia cobertura mediática y de vigilancia durante la guerra, especialmente debido a la prevalencia de los mismos drones vista en primera persona que se están equipando con inteligencia artificial, Ucrania tiene millones de horas de material de video sobre los movimientos y estrategias militares rusos de los que la inteligencia artificial puede extraer patrones. Por ejemplo, el Seika Scout puede distinguir entre 64 objetivos diferentes y priorizarlos completamente de manera autónoma. RAROG y otros escuadrones de drones están aún más motivados para mejorar esas cifras de precisión gracias al innovador sistema de gamificación de Ucrania. Bueno, el sistema en sí no es nada nuevo, pero la forma en que se ha implementado es cuando un escuadrón obtiene puntos por acertar a los objetivos, como 6 puntos por un soldado o hasta 50 puntos por un lanzacohetes móvil. Los diseños de drones individuales y los operadores podrían perfeccionar sus operaciones para enfocarse en un solo tipo de objetivo para maximizar sus ganancias. Luego, esos puntos se utilizan para comprar más drones y aumentar aún más la letalidad general del batallón. RAROG ha tenido bajas documentadas en todos los tipos de objetivos principales y unidades de alto rendimiento como los pájaros de Magyar han acumulado más de 16.000 puntos, permitiéndole especializarse al comprar cientos de drones antitanque a través del programa de adquisiciones. Estos 2 batallones no operan en aislamiento. El 11 de junio de 2024, Ucrania hizo algo que ningún país había hecho antes. Crearon la primera rama militar del mundo dedicada completamente a sistemas no tripulados. Las nuevas fuerzas de sistemas no tripulados o unidades de sistemas no tripulados cuentan con alrededor de 5.000 personal organizado en estos regimientos y batallones especializados. Incluso el proyecto Línea de Drones, que es una iniciativa que suena a algo sacado de la ciencia ficción, solo contiene 5 batallones RAROG, las legendarias Aves Magyars, el regimiento Aquiles K2 y Fénix. Juntos, están intentando crear lo que Ucrania llama zonas de muerte, integradas a lo largo de todo el frente de 800 millas. El concepto básico para la línea de drones es crear áreas superpuestas donde los rusos no puedan moverse sin enfrentar un ataque inmediato de drones. Cada unidad opera en diferentes sectores,
pero comparte técnicas de inteligencia y objetivos coordinados a través del sistema Delta. Es como tener un juego de estrategia en tiempo real, donde 5 jugadores expertos controlan diferentes partes del mapa, pero comparten información al instante. La línea de drones cubre un área inmediatamente alrededor del frente real, lo que significa que recibe un aviso anticipado sobre los soldados que se mueven hacia las posiciones ucranianas, así como aquellos que intentan retirarse. Y cuando se detecta a un soldado solitario, solo se necesita un pequeño dron para cazarlo. Y la línea de drones y sus unidades complementarias son solo el lado frontal de la operación, en este caso, literalmente detrás de escena. El sistema Delta mantiene comunicación directa con los fabricantes de drones domésticos de Ucrania e incluso con grupos de voluntarios extranjeros. Cuando un operador identifica un problema o necesita una nueva capacidad, están hablando directamente con los ingenieros que pueden construirlo. No hay burocracia, no hay comités, no hay procesos de adquisición que duren años. Tan pronto como algo necesita ser cambiado, se teoriza, luego se pone a prueba. En situaciones de combate reales, el complejo militar industrial de los Estados Unidos solo puede intentar replicar las capacidades militares de Rusia y China. Los soldados ucranianos están viviendo y sobreviviendo a través de ellos. El éxito de RAROG representa algo mucho más grande que simplemente otra unidad militar. Es la solución de Ucrania a un problema estratégico imposible. Enfrentar a un enemigo con una superioridad numérica abrumadora no permite la victoria jugando según las reglas de ese enemigo. La victoria proviene de cambiar completamente las reglas, y ese concepto no está aislado a la guerra en Ucrania. Considera el creciente papel que China juega en la geopolítica global. El Ejército de Liberación del Pueblo tiene al menos 2 millones de miembros activos. Esto es 6 veces lo que Rusia envió al frente para invadir Ucrania hace 3 años. En contraste, los Estados Unidos tienen un ejército la mitad de grande en números puros, y el resto de la OTAN ni siquiera se acerca a igualar esos números. Los marines de los Estados Unidos ya han comenzado a perder gran parte de su maquinaria pesada, reemplazándola con capacidades de ataque a largo alcance y operaciones con drones. Si la guerra en Ucrania sirve de indicación, un posible conflicto en el Indo-Pacífico podría organizarse en torno a ello. Drones saltando entre islas en los mares del este y sur de China, amenazando los avances chinos, mientras que la Marina de los Estados Unidos crea una defensa insuperable de sus aliados en la región. Los soldados ucranianos en las unidades RAROG no creen que la guerra en Ucrania termine pronto, y están preparados para luchar por cada centímetro de suelo ucraniano a través de la pura supremacía de los drones. Dado como Putin ha rechazado los intentos de diplomacia y los Estados Unidos se retiraron sin gracia de cualquier discusión de acuerdos de paz y dirigieron su atención hacia el Medio Oriente. Corresponde a Ucrania y a sus aliados y donantes europeos liderar la carga mientras los drones redibujan las líneas del frente en escombros y sangre. Ahora, si quieres saber más sobre el otro notable batallón de drones ucraniano, los Pájaros Magyars, haz clic en el enlace del video. O, para ponerte al día sobre los desarrollos más recientes en la guerra en Ucrania y la geopolítica global, suscríbete al Show Militar para noticias diarias.